Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. Ocho de la mañana, 12 minutos. Esta mañana compartimos el tiempo de entrevista con María Antoñanzas, la directora del Instituto Aragonés de la Mujer, el IAM. Señora Antoñanzas, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Como venimos comentando, hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. ¿De qué toca hablar esta mañana, señora Antoñanzas? Pues toca hablar de las muchas décadas, los muchos años que llevamos reivindicando que la violencia deje de arrojar las cifras que todavía, a día de hoy, en pleno siglo XXI, sigue arrojando. Seguimos teniendo un problema social, un problema de la sociedad, y tenemos que seguir intentar atajándolo de las múltiples maneras que podamos tener. Hay muchas violencias: violencia sexual, violencia de género, violencia digital, violencia económica, violencia vicaria. Todas ellas nos atraviesan a todos y cada uno de nosotros. Tenemos que ser conscientes de lo que ocurre en nuestro país. Bueno, este 2025 nuestra comunidad autónoma ya será para siempre recordado por ser el año en el que fue asesinada Eugenia, una mujer que fue asesinada, como digo, el día 4 de este mismo mes de noviembre en la calle Privilegio de la Unión de Zaragoza. De hecho, si no me equivoco, el Gobierno de Aragón ejercerá la acción popular, ¿no?, en ese juicio, señora Antoñanzas. Correcto, así es. Tenemos que lamentar una víctima, un asesinato machista en nuestra tierra, en Aragón. Es lo más cruel que podemos ver dentro de la violencia, la cara más visible que todos vemos y nos asusta y nos sorprende y nos enfada muchísimo cuando la vemos en las noticias. Detrás de esta víctima de este asesinato machista hay muchas mujeres más. El Gobierno de Aragón, por supuesto, pone todos los medios a disposición de la sociedad y, por supuesto, también se personará en la causa contra el agresor. Bueno, en fin, evidentemente este es el caso más doloroso, ¿no? Por ser un asesinato. Es la manifestación más cruel de la violencia contra la mujer, pero luego hay otros datos que también merecen un buen análisis. Lo contaron ustedes hace unos días. 2.355 mujeres en Aragón interpusieron denuncias por violencia de género en el primer semestre de este año 2025. En estos momentos hay 340 mujeres en nuestra comunidad que tienen vigentes órdenes, medidas de protección frente a sus agresores. ¿Cómo se explican estos datos, señora Antoñanzas? ¿Qué se está haciendo mal? ¿Qué hay que hacer de otra manera a todos los niveles para verdaderamente conseguir minimizar mucho estas cifras que año tras año venimos comentando? Bueno, la prevención es la estrategia más clara para acortar estas cifras. Prevención, prevención y más prevención. Sobre todo, mejorar la atención también a las víctimas. Pero no debemos olvidarnos de la prevención, de esa sensibilización y de esa formación obligatoria que tenemos que tener todos y cada uno de nosotros. El conocimiento es el que nos va a dar la sensación de que estamos conociendo ese problema tan a fondo. Tenemos que seguir ahondando en esa prevención tan necesaria y sobre todo en mejorar los servicios de atención a las víctimas. Sin duda, la noticia de las últimas horas es que Zaragoza se incorpora al sistema Biogen. Va a haber 9 agentes de la policía local que van a proteger a más de mujeres víctimas de violencia de género. Es verdad que estén en un determinado nivel de riesgo. Además, Teruel parece que se va a incorporar al sistema Biogen en enero o febrero del año que viene, es decir, en apenas 2, 3, 4 meses, como mucho, ¿no? ¿Cómo de importante es este paso y en qué se va a notar, señora Antoñanzas? Tienen que aumentar la protección de las mujeres víctimas de violencia de género. Es fundamental. El Ministerio de Interior tiene que hacer también un esfuerzo. Lo está haciendo ahora mismo el Ayuntamiento de Zaragoza con un compromiso firme que ha tenido. Ha costado unos años, es verdad, pero hay que hacer las cosas bien. Yo creo que se han hecho. Se empezó en el anterior mandato en el Ayuntamiento de Zaragoza y por fin Zaragoza está incorporada al sistema Biogen con 9 efectivos, si no me equivoco, con 9 policías locales y también la labor que va a hacer la Casa de la Mujer, por supuesto que conozco muy bien. Es importantísimo, lo más importante de todo, aumentar la protección a las mujeres víctimas y le puedo asegurar que desde el Gobierno de Aragón y por supuesto desde el Ayuntamiento de Zaragoza está claro que
que se está haciendo con compromiso real por ese problema que vemos en la sociedad que tenemos. A día de hoy, el IAM, el Instituto Aragonés de la Mujer, ¿qué hace, señora Antoñanzas, para proteger a las mujeres, para garantizar su seguridad, para darle salidas a las diferentes realidades con las que se pueden encontrar? Lo primero que hay que decir, te voy a decir los servicios, por supuesto que sí, es que lo que hace el IAM también es trabajar en coordinación con el resto de instituciones. Es fundamental la coordinación entre nosotros para que no se escape nada de nuestras competencias. Nuestras competencias estén atravesadas, ¿no? Nosotros tenemos, por supuesto, una atención 24 horas a todas las víctimas de violencias en una emergencia, ¿no? El teléfono 900-504-405 al que puede llamar cualquier persona, no solo las víctimas. Si es necesario, se trasladará un abogado o un trabajador social a atender esa urgencia, esté donde esté en Aragón. Por supuesto, prestamos servicio psicológico, social, educativo y jurídico a las víctimas. También son importantes los recursos de alojamiento temporal que tenemos, los CAIBIS que hemos abierto y que dan soporte a todas las víctimas de violencias sexuales, el trabajo que hacemos con las comarcas, que son las más cercanas en el ámbito rural, a través de convenios que tenemos con ellas. Yo creo que no me dejo nada. Bueno, me dejaré muchas cosas, pero hay solo una pincelada de lo que tiene el IAM de trabajo. ¿Cómo de importante, cómo de necesario es el IAM hoy en nuestra comunidad autónoma, señora Antoñanzas? Muy necesario. El IAM tiene más de 3 décadas de vida. Nació en 1993 porque se vio la necesidad de impulsar las políticas de igualdad y entre ellas luchar contra la violencia contra la mujer. 3 décadas después, 32 años después, se sigue necesitando acortar esas brechas que hay en el género, ¿no? No solamente las de igualdad en el ámbito laboral, en el ámbito social, sino sobre todo la violencia contra la mujer. Como vemos con los datos, es fundamental seguir trabajando, porque incluso entre las nuevas generaciones seguimos viendo que la violencia sigue estando presente. Así que el IAM está trabajando y seguirá trabajando porque siempre ha habido consenso en relación a este instituto y es lo que tenemos que hacer, seguir trabajando por y para Aragón. No, yo se lo preguntaba, ya se puede imaginar, además ha terminado usted hablando de consenso, yo se lo preguntaba porque ya sabe que hay un partido que es Vox que discute la utilidad del IAM, ¿no? Y que, en fin, pues solo por poner un ejemplo, este mes creo que ha cuestionado 3 veces sus políticas, ¿no? Por no condenar el uso del hijab, por no diferenciar por nacionalidad a los condenados en los juzgados de violencia contra la mujer, y estoy en el ayuntamiento por pagar los costes de repatriar el cuerpo de la mujer asesinada en Zaragoza, ¿no? De Eugenia, que comentábamos antes. ¿Qué le parece el mensaje de Vox con respecto al IAM y con respecto a las políticas de lucha contra la violencia contra la mujer? Respecto a no repatriar el cadáver, me ha parecido tremendamente cruel, sinceramente, porque ha sido un asesinato por violencia machista, muy cruel, en unas situaciones muy crueles y muy difíciles, y plantear este tema me ha parecido realmente un mal ejemplo de lo que hay que hacer. Segundo, cuando cuestionan algunos debates sobre seguridad o libertad religiosa, bueno, lo que hay que hacer es que si quieren plantear eso, lo deben plantear en los espacios competentes. Sacar alrededor del 25 de noviembre al Instituto Aragonés de la Mujer, y además con todo lo que han planteado, es utilizar al IAM como una herramienta de confrontación. Y nosotros realmente no estamos para eso, sino justo para lo contrario, para buscar un consenso en políticas de igualdad y para que la población entienda que hay muchas mujeres que de puertas para adentro sufren violencia y tienen que empatizar con esa situación, porque ese problema es de todos y cada uno de nosotros. Déjeme que le pregunte también por el otro disenso que ha habido en torno a las políticas de lucha contra la violencia contra la mujer. Hablábamos antes de que se incorpora Zaragoza al sistema Biogen. Se está hablando mucho, se está criticando desde la izquierda que en Zaragoza los puntos violeta ahora se llamen espacios seguros. ¿A usted le parece que eso es relevante o que no lo es tanto? Lo relevante y lo importante es que cuando hay un espacio festivo tengamos un espacio que dé seguridad a las mujeres que sufren violencia. Por supuesto, también tenemos a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a Cruz Roja y además espacios que todos conocemos como que tienen que estar en unas fiestas, ¿no? En unos entornos seguros. Las instituciones tenemos que dar seguridad alrededor de estos espacios de mucha gente, espacios masivos, ¿no? Que se llamen espacios seguros o puntos violeta es una cuestión de matices. Lo importante es que cuando yo vaya a una
una fiesta, sepa que tengo a alguien que me va a poder dar cobertura, que me va a poder ayudar y que además también va a sensibilizar a todos, a hombres y mujeres, con lo que está pasando en esas fiestas, ¿no? Que tengamos todos cuidados, que seamos capaces de tratarnos bien y con respeto. Es importante que estos espacios existan en los entornos festivos. Se marcha ahora, señora Antoñanzas, en cuanto acabe la entrevista, al acto institucional que tienen a las 9 en el Pignatelli. Evidentemente, para esta hora pues ya tendrá elaborado su discurso. ¿Dónde va a poner el foco usted hoy o dónde va a poner la mirada usted hoy en ese acto institucional? Es un manifiesto institucional que atraviesa todas las violencias y nos atraviesa a todos nosotros. El compromiso que debemos de tener todos y cada uno de nosotros en la erradicación de la violencia contra las mujeres y en pensar que están más cerca de nosotros de lo que nos creemos. Y termino la última. Más allá del acto institucional, han programado diferentes actividades, ¿no? En Zaragoza, Huesca y Teruel, desde la semana pasada, y si no me equivoco, hasta ya después del puente, entre otras cosas, lanzan una campaña de sensibilización en positivo, ¿no? Con el lema Motivos para volver a sonreír, para, entre otras cosas, divulgar ese teléfono del que nos hablaba usted antes, ¿no? Teléfono gratuito de información, de ayuda. Lo repito, por si acaso alguien lo necesita, el 900-504-405. Correcto. Queríamos lanzarla en un mensaje positivo porque queremos que ese teléfono se use siempre. La media de llamadas de ese teléfono es de 9 minutos y medio. Eso te da noción de lo importante que es atender a estas víctimas con el tiempo necesario, ¿no? Queremos que ese teléfono se use no solamente para denunciar o para entrar en un círculo de atención, sino simplemente para contar la experiencia y ver por dónde puedes empezar a pedir ayuda. María Antoñanzas, directora del Instituto Aragonés de la Mujer, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros aquí en la radio. Gracias a vosotros. 25N, 25 de noviembre, Día para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, en el que aprovechamos y saludamos también, incorporamos al Buenos Días Aragón Radio a Santiago Boira, el presidente del Colegio Profesional de Psicología de Aragón. Señor Boira, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ustedes desde el mundo de la psicología quieren insistir hoy en que siguen haciendo falta algunas cosas. Por ejemplo, quieren insistir hoy en que las mujeres víctimas de violencia necesitan más apoyo social. Sin duda, desde el Colegio Profesional pues también queremos aportar pues nuestro granito de arena, ¿no?, a este problema tan grave que tenemos, y desde ese punto de vista pensamos que el compromiso de la sociedad y también como planteamos, ¿no?, en la nota de prensa que hemos sacado, el compromiso de cómo transmitimos, ¿no?, la información, cómo los medios de comunicación y cómo podemos ayudar a que realmente la sociedad siga tomando conciencia y tome una conciencia y sobre todo genere un proceso de transformación social en este tema. ¿Y aquí de qué estamos hablando cuando dicen ustedes que hace falta más apoyo social? ¿De qué hablamos? Pues hablamos de un compromiso. Hace unos años hicimos un estudio y hay todavía una parte de la población que sigue pensando que la violencia contra las mujeres o no existe o realmente es mínima, ¿no? Y pensamos que ahí el modo en que comunicamos, ¿no?, y transmitimos, pues es un elemento importante, ¿no? Se sigue de alguna manera transmitiendo, pues a veces detalles morbosos, ¿no? Cuando se generan noticias, se centra el foco en la víctima y no en el agresor. Y pensamos que este tipo de comunicación es importante precisamente para generar este proceso de transformación. Y cuando hablan de este apoyo social, están pensando también en que hace falta, no sé si un cambio de comportamiento, de actitud de cada uno de los ciudadanos, en este caso de cada uno de los aragoneses a título individual, o esto sí, digamos, se ha producido ya un cambio de paradigma sobre esto. No, queda muchísimo camino por recorrer y efectivamente lo estás diciendo, ¿no? Al final el cambio tiene que ser, como nosotros sabemos muy bien, ¿no?, en nuestras consultas de psicología, el cambio tiene que venir de cada uno de los ciudadanos y de las ciudadanas, ¿no? No mirar para otro lado, poner el foco en el tipo de violencia. No estamos ante una violencia puntual, estamos ante una violencia de carácter estructural, estamos ante una violencia que genera unos efectos devastadores, ¿no?, pues tanto en las mujeres que sufren la violencia como en los menores, y por tanto el cambio tiene que partir de uno mismo, ¿no? A veces tenemos la sensación de que parte de la sociedad mira hacia otro lado, ¿no?, y no hay un compromiso real, no tanto en
en lo que podemos decir, sino realmente en el cambio de actitudes, que es el fenómeno, desde mi punto de vista, central. Yo por eso le preguntaba, ¿ese cambio de actitud en qué se concreta? Pues efectivamente, el cambio de actitud, a veces tenemos la sensación de que hoy por hoy sigue siendo muy complicado, ¿no? En lo que esas personas que atendemos, ¿no? Pues realmente el confrontar una actitud machista, el confrontar ahora llegan las Navidades, ¿no? En lo que van a ser las reuniones familiares, ¿no? Determinadas actitudes, determinadas creencias y determinados comportamientos que al final son el sustrato de la violencia, y por tanto tiene que haber un cambio de actitud en esa dirección, que nos afecta a todos, que efectivamente afecta a los ciudadanos, a las ciudadanas, a los medios, a las instituciones, a las organizaciones, porque realmente estamos ante un problema que no es personal, no es que de repente un agresor, un asesino se le vaya la cabeza, sino que realmente a veces esto está alimentado socialmente, y es realmente donde creo que tenemos que situar el foco del problema. Señor Boira, cuando en fin, evidentemente entre sus pacientes, no digo entre los suyos en concreto, sino entre los pacientes de los psicólogos aragoneses, se encontrarán también mujeres que han sufrido o que sufren, que están sufriendo violencia, ¿no? del tipo que sea. ¿Qué es lo que se encuentran en las consultas con este tipo de personas, con este tipo de mujeres que son víctimas de una u otra violencia? Aquí nuevamente me gustaría decir dos cosas. Primero, pues eso, que no podemos tampoco, desde nuestro punto de vista de la profesión, nos encontramos pues mujeres que les cuesta primero tomar conciencia de que eso que están viviendo es violencia. Sigue costando mucho el dar un paso hacia adelante y denunciar la situación. En este sentido, pues nosotros siempre orientamos, ¿no?, que tiene que haber una derivación precisamente a los servicios especializados que atienden la violencia contra la mujer. En ese caso, hace un momento estáis hablando con la directora del IAM, pues el Instituto Aragonés de la Mujer tiene estos servicios, el Ayuntamiento de Zaragoza, y realmente nos encontramos con mujeres que tienen un dolor, ¿no? Piensa que la violencia contra la mujer tiene dos características, ¿no?, el dolor que se sufre y el miedo. Y por tanto ahí cuesta, ¿no? Cuesta también, nos comentan los colegas, ¿no?, pues esa sensación de vergüenza y de contar, ¿no?, y de dar ese paso para expresar lo que estas mujeres están sintiendo pues por dentro de ellas. Santiago Boira, presidente del Colegio de Psicología de Aragón. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Muchísimas gracias. Un saludo. A vosotros. Muy buenos días. 8:30. En un instante.